La noche del 31 de octubre de 1993, las luces de Hollywood se apagaron para siempre, para una de sus estrellas más brillantes, no por un lento declive, sino por un colapso público brutalmente expuesto en la acera de un infame club nocturno. River Phoenix, el ídolo de una generación, el rostro de la conciencia ecológica y el veganismo. El actor de mirada profunda y alma atormentada se desvaneció en la noche de Halloween, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y una sensación de pérdida irrecuperable. No fue un accidente de coche ni una enfermedad prolongada. Fue un grito ahogado en las puertas del Viper Room, propiedad de un amigo Johnny Depp, mientras la música seguía sonando y la gente bailaba ajena a la tragedia que se desarrollaba a pocos metros. Pero la verdad de lo que realmente sucedió en esas horas previas, los demonios que lo acechaban desde su infancia nómada en una secta, y el silencio cómplice de quienes lo rodeaban, es una historia mucho más oscura y compleja de lo que los titulares sensacionalistas quisieron contarnos. River Phoenix no solo murió esa noche, una promesa, una visión de futuro para el cine, y para una generación entera, se desvaneció en el aire contaminado de Sunset Boulevard. Fue una sobredosis accidental la culminación de una vida al límite o un sacrificio silencioso en el altar de la fama. Algunos dicen que fue una trampa, otros una huida desesperada de una realidad que lo asfixiaba. Lo cierto es que mientras la ambulancia se llevaba su cuerpo inerte, el verdadero drama apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué secreto se llevó River a la tumba? ¿Y cuáles quedaron sepultados bajo el brillo engañoso de las luces de Hollywood, esperando ser desenterrados por aquellos lo suficientemente valientes como para mirar más allá del mito? La muerte de River Phoenix no fue solo la pérdida de un actor. Fue la cristalización de una tragedia generacional, un espejo roto que reflejaba las sombras ocultas bajo el glamour de los años 80 y 90. Un joven que predicaba el veganismo, la vida sana y la conciencia ecológica sucumbiendo de la manera más cruda a los excesos que tanto despreciaba y de los que paradójicamente intentaba escapar. Su caída no fue un evento aislado, sino el punto final de una espiral descendente que muchos intuían, pero pocos se atrevían a nombrar en voz alta. Era el chico de oro de Hollywood, el rostro de una nueva sensibilidad. Y su partida prematura expuso la hipocresía de una industria que con demasiada frecuencia devora a sus talentos más puros y vulnerables, dejándolos a merced de sus propios demonios y de los de un sistema implacable. La historia de River Phoenix es la de un alma vieja atrapada en un cuerpo joven, lanzada sin brújula a la vorágine de Hollywood. Nacido River Jude Bottom, en una cabaña de troncos en Madras, Oregón. El 23 de agosto de 1970 su infancia estuvo marcada por una odisea espiritual y nómada que pocos podrían siquiera imaginar. Sus padres Arlene y John eran hippies idealistas buscadores de la verdad que se unieron a la controvertida secta, los Niños de Dios, llevando a sus hijos River Rain Joaquín Liberty y Summer a través de América Central y del Sur, viviendo en condiciones de pobreza extrema y predicando la fe. Esta vida errante con su mezcla de fervor religioso, privaciones y experiencias traumáticas, incluyendo la dolorosa revelación de River sobre abusos sexuales a una edad temprana dentro de la secta, forjó en él una sensibilidad única, una profunda conexión con el sufrimiento del mundo y una madurez prematura que lo diferenciaba de sus contemporáneos. Fue en Venezuela, mientras vivían en la miseria tocando música en las calles, para sobrevivir donde River comenzó a mostrar su talento innato y su empatía. Tras huir de la secta en 1978, la familia cambió su apellido a Phoenix, símbolo de renacimiento y esperanza, y se estableció en Florida, donde la madre de River, Arlene, con una determinación férrea comenzó a impulsar las carreras artísticas de sus hijos. River, con su mirada penetrante, su cabello rubio ceniza y su talento innegable, no tardó en destacar. Su debut en la televisión con Seven Brides for Seven Brothers en 1982 fue solo el preludio de lo que vendría. Pero fue en 1986, con Stand By Me, la aclamada adaptación de Stephen King, dirigida por Rob Reiner,
donde River Phoenix se convirtió en un icono generacional. Su interpretación de Chris Chambers, el chico atormentado con un corazón de oro, que ocultaba un profundo dolor bajo una fachada de dureza, resonó con millones de espectadores. La vulnerabilidad, la melancolía y la esperanza que proyectaba en pantalla eran tan palpables que se volvieron casi indistinguibles de su propia persona. Hollywood lo abrazó como a su nuevo niño prodigio, el James Dean de una nueva era, pero con una conciencia social y ambiental que lo diferenciaba y lo elevaba. River no era solo un actor. Era un activista vegano, un defensor apasionado del medio ambiente, una voz para los derechos de los animales, un alma atormentada que buscaba la verdad en un mundo de artificios y superficialidad. Su compromiso no era una pose. Era una parte intrínseca de su ser, a menudo en desacuerdo con la industria que lo idolatraba, y que a su vez representaba todo aquello contra lo que él luchaba. Películas como The Mosquito Coast, 1986, donde actuó junto a Harrison Ford, y Little Nikita, 1988, solidificaron su estatus. En 1988, su interpretación de Danny Pope en Running on Empty, un joven que vive huyendo con sus padres radicales, le valió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto, convirtiéndolo en uno de los actores más jóvenes en lograrlo. Su carrera despegaba a velocidades vertiginosas, pero la presión de la fama, la constante exposición y la expectación desorbitada del público y la crítica comenzaban a pasar factura. Él no solo actuaba. Él sentía cada papel, se sumergía en ellos, con una intensidad que pocos podían igualar, a menudo llevando la carga emocional de sus personajes mucho más allá del set. Su banda Aleka Satic, con su hermana Rain, era su válvula de escape, su manera de expresar una creatividad que el cine no siempre podía contener. Era un músico talentoso, un letrista profundo, y sus canciones a menudo revelaban una oscuridad subyacente, una melancolía existencial que contrastaba con su imagen pública de chico bueno y esperanzador. Este contraste entre su idealismo y la realidad brutal de la industria, entre su compromiso con la pureza y los excesos que lo rodeaban, sería el telón de fondo de su trágico e inevitable final. La era de River Phoenix fue un breve pero intenso destello, un cometa que cruzó el firmamento de Hollywood, dejando una estela de talento e idealismo, y finalmente una pregunta sin respuesta, que resuena hasta el día de hoy. A medida que la década de los 90 avanzaba, la figura de River Phoenix se volvía más compleja, más quebradiza. Su brillo no disminuía, pero empezaban a aparecer fisuras profundas en su armadura. La fama, el dinero, las expectativas desorbitadas de la industria y la constante exposición pública comenzaron a erosionar su frágil equilibrio mental y emocional. Buscaba consuelo en los lugares equivocados, rodeado de una corte de oportunistas parásitos y almas perdidas que veían en él no a un amigo, sino a un boleto de acceso al mundo del glamour y los excesos, o simplemente a una fuente inagotable de atención. La noche del 30 de octubre de 1993, River tenía programado actuar con su banda en el Viper Room, el club de moda en West Hollywood, un epicentro de la cultura alternativa, y la celebridad es propiedad de Johnny Depp. Se suponía que sería una noche de música, de expresión artística, de reencuentro con amigos en un ambiente supuestamente seguro y creativo. Pero lo que comenzó como una noche de celebración se transformaría de forma insidiosa en una espiral de terror, una cuenta atrás hacia un destino ineludible que nadie o casi nadie quiso ver. La atmósfera del club, cargada de humo, alcohol y drogas, era un caldo de cultivo para la tragedia que se cernía en el aire. River, que siempre había predicado la sobriedad y la vida sana, se encontraba en un punto de quiebre vulnerable, expuesto a las tentaciones y a las malas influencias. Los testigos de esa noche hablarían de un River agitado, incoherente, con los ojos vidriosos y los movimientos erráticos, una sombra de su yo habitual. Su hermano Joaquín y su hermana Rain estaban con él, impotentes, presenciando cómo su hermano mayor se desvanecía ante sus ojos, atrapado en una red de sustancias que lo consumían inexorablemente.
La música sonaba a todo volumen. La gente bailaba frenéticamente, ajena al drama silencioso y desgarrador que se desarrollaba en los rincones más oscuros del local. El tiempo se agotaba y el telón estaba a punto de caer sobre el acto final de una vida brillante, pero trágicamente atormentada. Desde los polvorientos campos de Oregón y las humildes calles de Caracas hasta los resplandecientes sets de Hollywood. La ascensión de River Phoenix fue tan meteórica como improbable. Su carisma era innegable, una mezcla de inocencia y sabiduría ancestral, y su talento innato casi sobrenatural. El papel de Chris Chambers en Stand By Me lo catapultó a la estratosfera, convirtiéndolo en el chico ideal de América, un símbolo de la juventud rebelde pero con principios, el amigo que todos deseaban tener. Su nominación al Oscar por Running on Empty confirmó lo que muchos ya sabían. River Phoenix no era solo una cara bonita. Era un actor de una profundidad asombrosa, capaz de transmitir emociones complejas con una sola mirada, con un gesto sutil. Películas como My Own Private Idaho, 1991, junto a su amigo Keanu Reeves, donde interpretó a Mike Waters, un joven gigoló narcoléptico en busca de su madre, desafiaron las convenciones de Hollywood y lo establecieron como un actor dispuesto a tomar riesgos, a explorar los límites de la actuación y de la psique humana. Era el punto álgido de su carrera, un momento en el que el mundo era suyo, para conquistar, en el que cada proyecto parecía una nueva oportunidad para explorar su arte y su activismo. Pero detrás de la fachada de chico idealista y talentoso, la presión de mantener esa imagen inmaculada, de cumplir con las expectativas desorbitadas de una industria implacable y de una base de fans que lo idolatraba, comenzó a pasar factura. Los rumores sobre su consumo de drogas, inicialmente susurros, apenas audibles en los pasillos de Hollywood, empezaron a volverse más persistentes y difíciles de ignorar. Se hablaba de un River que llegaba tarde a los sets, que perdía el foco, que buscaba en las sustancias un escape de la realidad abrumadora que lo rodeaba. Las historias de sus experiencias traumáticas en la secta de sus padres, los abusos sufridos, la pobreza extrema, todo ello se sumaba a una carga emocional y psicológica que nunca había procesado del todo, y que ahora se manifestaba de formas destructivas. El idealista se estaba desmoronando, y el chico que una vez predicó la sobriedad y la vida sana, se encontraba cada vez más inmerso en un mundo de excesos y autodestrucción, un mundo que él mismo había criticado con tanta vehemencia. La contradicción era abrumadora, el dolor palpable. La noche del 30 de octubre de 93, ese mundo colisionó de forma brutal y pública. En el Viper Room, la cocaína y la heroína, una combinación letal conocida como Speedball, se abrieron paso en su sistema, llevando su cuerpo y su mente al límite. Los relatos de esa noche son confusos, contradictorios, empañados por el pánico y el shock, pero todos apuntan a un River en agonía, convulsionando en la acera, mientras su hermano Joaquín llamaba desesperadamente al 911, su voz desgarrada por el terror y la impotencia. Su hermana Rain intentaba reanimarlo boca a boca, en un intento desesperado por aferrarse a la vida que se le escapaba. La escena era caótica, pública, cruel, con fotógrafos y curiosos, presenciando el trágico final de una estrella. La ambulancia llegó demasiado tarde. A la 1:51 am del 31 de octubre, River Phoenix fue declarado muerto en el centro médico Cedars-Sinai. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Hollywood se sumió en un shock colectivo, en una mezcla de incredulidad y dolor. La noticia corrió como la pólvora, dejando a fans, colegas y amigos en un estado de desolación. La autopsia confirmó la sobredosis aguda de múltiples drogas, sellando el destino de una leyenda. El Chico de Oro, el símbolo de una generación, había caído en la trampa de los excesos que él mismo había denunciado. Su muerte no solo dejó un vacío irreemplazable en la industria del cine, sino que también sirvió como una cruda advertencia sobre los peligros ocultos tras el brillo engañoso de la fama, un recordatorio de que ni el talento más puro ni las intenciones más nobles pueden proteger a un alma vulnerable de sus propios demonios y de los de un mundo implacable y depredador. La muerte de River Phoenix destapó una olla de grillos en Hollywood,
exponiendo las verdades incómodas que la industria prefería mantener ocultas bajo la alfombra de la glamour. Los días y semanas que siguieron a su fallecimiento fueron un circo mediático con cámaras apostadas permanentemente frente al Viper Room, reporteros hurgando sin pudor en su pasado más íntimo, y especulaciones salvajes sobre las circunstancias exactas de su muerte. La autopsia fue clara: sobredosis aguda de cocaína y heroína. Pero la pregunta de cómo un joven tan consciente de su salud, tan vocal contra las drogas, y tan comprometido con un estilo de vida puro, pudo llegar a ese punto de autodestrucción seguía sin una respuesta satisfactoria para muchos. Los rumores se extendieron como la pólvora, alimentados por el morbo y la necesidad de encontrar culpables. Se habló de amigos que le introdujeron en el mundo de las drogas duras, de presiones para mantener el ritmo en el ambiente fiestero y hedonista de Los Ángeles, un lugar donde la tentación acechaba en cada esquina. Algunos señalaron a su séquito, a los que se beneficiaban de su fama y su generosidad, pero que fallaron en protegerlo de sí mismo, o quizás lo empujaron aún más hacia el abismo. La verdad, como suele ocurrir en estas tragedias, era mucho más compleja y desgarradora de lo que cualquier titular podría capturar. Samantha Mathis, su novia en ese momento, quien estuvo a su lado. Esa fatídica noche ha hablado en raras ocasiones sobre la culpa, el dolor y el trauma que la acompañaron durante años. Ella reveló en entrevistas que River no se sentía bien, que había consumido drogas, y que la situación se salió de control rápidamente de forma aterradora. No vi nada de eso venir en el momento, dijo en una entrevista años después con una voz cargada de pesar. Pero al mirar hacia atrás con la perspectiva del tiempo, no me sorprendió que terminara así. La frase es desgarradora, una confesión de la ceguera colectiva, o quizás la negación ante la autodestrucción de un talento tan brillante. La llamada de Joaquín Phoenix al 911. Una voz infantil y desgarrada, suplicando ayuda para su hermano mayor que convulsionaba en la acera, se convirtió en un símbolo de la desesperación y la impotencia. «Está teniendo convulsiones», gritaba Joaquín. «Por favor, venga aquí. Por favor, por favor». Es un audio que hiela la sangre, un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida, de la rapidez, con la que todo puede desmoronarse, y de la impotencia ante la adicción y la muerte. Johnny Depp, dueño del Viper Room, cerró el club por una semana en señal de respeto, y se dice que el lugar cargado de esa memoria trágica nunca volvió a ser el mismo. El bajista de los Red Hot Chili Peppers, Flea, quien también estuvo presente esa noche y era amigo de River, cargó con el peso de la tragedia, expresando en varias ocasiones su profundo arrepentimiento y dolor. La reacción de los medios fue un frenesí de sensacionalismo, pero también de un dolor genuino por la pérdida de un actor que estaba a punto de alcanzar alturas aún mayores. Se había rumoreado que iba a interpretar al joven Lestat en Entrevista con el vampiro, un papel que finalmente recayó en Christian Slater, quien en un gesto conmovedor donó su salario a organizaciones benéficas en nombre de River. Su muerte dejó proyectos inconclusos, sueños rotos y un legado de ¿qué hubiera pasado si? Un universo de posibilidades que se desvaneció en un instante. El conflicto interno de River era palpable, una lucha constante entre el hombre que quería ser y los demonios que lo perseguían. Predicaba un estilo de vida puro y consciente, pero vivía otro en secreto, o al menos en los márgenes, arrastrado por las corrientes de un mundo que no comprendía del todo. Esta dualidad entre el activista vegano, el alma sensible, y el adicto vulnerable, es el corazón de su tragedia. Fue su vida en la secta lo que lo hizo susceptible a las adicciones. Fue la presión inmensa de la fama y la necesidad de encajar en el molde de Hollywood. O simplemente la fatalidad de un alma sensible y atormentada, que buscaba en los lugares equivocados una paz que nunca encontró Hollywood. En su momento de luto prefirió mitificarlo, ignorando las grietas que se formaron bajo el barniz de su perfección. Pero los que lo conocieron de cerca sabían que River Phoenix era un alma compleja, llena de contradicciones, que luchaba contra demonios internos y externos, en un mundo que no siempre supo cómo protegerlo, o que quizás no quiso. Más de 3 décadas después de aquella fatídica noche de Halloween, el legado de River Phoenix sigue siendo tan potente como enigmático,
un faro de luz y sombra en la historia de Hollywood. No fue solo un actor, sino un símbolo, una promesa incumplida de lo que Hollywood podía ser un lugar para talentos auténticos, con conciencia social capaces de desafiar las normas y de usar su plataforma para un bien mayor. Su muerte lo convirtió en una leyenda, en un ¿qué hubiera pasado si?, que persigue a la industria y a sus fans con una melancolía persistente. Su influencia se siente en generaciones de actores que lo vieron como un referente de sensibilidad, de intensidad y de compromiso artístico. Joaquín Phoenix, su hermano, ha llevado la antorcha de su legado, no solo en su talento actoral, sino también en su incansable activismo vegano y ambiental, a menudo rindiendo homenaje tácito al camino que River inició con tanta pasión y convicción. El impacto cultural de River Phoenix trasciende sus películas. Representó una juventud idealista, una voz para los marginados y los sin voz, un rostro para el veganismo y la conciencia ecológica, cuando aún eran conceptos marginales en la cultura popular. Su figura es un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, de la vulnerabilidad del genio y de los peligros inherentes a la fama temprana, especialmente cuando se carece de un sistema de apoyo sólido y se está expuesto a las tentaciones. Para muchos, River es el Peter Pan que nunca creció, el Ícaro que voló demasiado cerca del sol de la fama, un ángel caído en la tierra de los sueños rotos y las promesas incumplidas. La percepción pública de River ha evolucionado a lo largo de los años. De ser el chico bueno y la estrella ascendente a la víctima trágica de los excesos de Hollywood, su historia se ha convertido en una parábola moral sobre los peligros de la adicción y la presión de la industria. Pero más allá de la tragedia, su arte perdura intacto en su brillantez. Sus interpretaciones en Stand By Me, My Own Private Idaho y Running on Empty siguen siendo estudiadas, admiradas, y continúan conmoviendo a nuevas audiencias que descubren su genio atemporal y su capacidad para tocar el alma humana. Sus películas, aunque pocas, son hitos cinematográficos que marcaron una época y definieron una generación. Sin embargo, persisten los misterios, las preguntas sin respuesta, que alimentan la leyenda. ¿Podría haberse evitado su muerte si Halloween hubiera intervenido antes, si su círculo cercano hubiera sido más vigilante? ¿Quiénes fueron realmente responsables de su caída, además de él mismo? ¿Qué sabía el círculo íntimo de Hollywood que nunca salió a la luz, que quedó enterrado en el silencio y el olvido? Estas preguntas, envueltas en el halo de la especulación y el dolor, contribuyen a la mitología de River Phoenix, manteniendo su recuerdo vivo, pero también teñido de una tristeza perpetua. Su historia es un eco constante en los pasillos de Hollywood, una advertencia silenciosa, un fantasma que susurra las consecuencias de la fama descontrolada. ¿Qué lecciones hemos aprendido como sociedad y como industria del entretenimiento de la trágica partida de River Phoenix? ¿O estamos condenados a repetir los mismos errores, con las nuevas generaciones de estrellas que, al igual que él, son lanzadas al abismo de la fama, sin las herramientas para sobrevivir? El sol se pone sobre Hollywood, y las sombras se alargan proyectando los fantasmas de aquellos que ardieron demasiado rápido, consumidos por su propio brillo y por las llamas de una industria insaciable. River Phoenix fue uno de ellos, una estrella fugaz, que dejó una estela brillante de talento y promesas, pero también una profunda cicatriz en el alma colectiva. Su historia no es solo la de una muerte trágica y prematura, sino la de una vida intensa, compleja, y en última instancia incomprendida, una búsqueda incesante de la verdad y la pureza en un mundo impuro. Era un alma que buscaba la autenticidad en un paisaje de artificio, un visionario que se perdió en la oscuridad que tanto intentaba combatir con su activismo y su arte. Su partida dejó un vacío irreemplazable no solo en el cine, donde su potencial era ilimitado, sino en el corazón de quienes lo admiraron por su talento, su integridad inquebrantable y su lucha apasionada por un mundo mejor. Podemos especular interminablemente sobre los ¿qué hubiera pasado si?, sobre las innumerables películas que nunca llegó a hacer, sobre la música que nunca llegó a componer, sobre el impacto que habría tenido en el activismo global. Pero lo que queda es el eco perdurable de su voz, la intensidad inconfundible de su mirada en la pantalla y la imagen de un joven que, a pesar de sus demonios internos y las presiones externas,
Se atrevió a soñar con un futuro más consciente, más compasivo y más justo. River Phoenix fue un cometa ardiente y efímero que nos recordó la belleza intrínseca de la vulnerabilidad humana y la crueldad inherente de una industria que a menudo consume a sus hijos más brillantes con una ferocidad despiadada. Su memoria perdura no como una advertencia morbosa, sino como un recordatorio poético de la fragilidad del genio, del precio exorbitante de la fama y de la importancia de la compasión en un mundo que a menudo carece de ella. Y así, en la quietud de la noche de Los Ángeles, bajo el brillo artificial de las estrellas de Hollywood, que adornan el Paseo de la Fama, el misterio de River Phoenix, sigue vivo un susurro en el viento que sopla por Sunset Boulevard. Una lágrima silenciosa en la acera de un club nocturno. Una pregunta sin respuesta que se cierne eternamente sobre la ciudad de Los Ángeles caídos, esperando quizás algún día encontrar su